El Señor Jesús camino a Emaús. Cleofas, nombre de origen griego, tanto como nombre como figura bíblica, significa visión de gloria y se refiere a uno de los discípulos que se encontraron con Jesús en el camino a Emaús después de su resurrección. Cleofas es de origen griego. Todos los nombres en la palabra de Dios tienen un significado especial cuando están relacionados a la vida de los patriarcas de Jesús y de cosas que ocurrieron durante la historia de Israel. En el camino de Emaús, Cleofas, su nombre de origen griego, este origen me da la idea de relacionarlo con los griegos que buscaban al Señor. Precisamente cuando los griegos lo buscaban, que el Señor habló que estaba turbado y vino la voz del cielo, y a mí me parece que esto tiene una relación grande con el camino a Emaús. A continuación voy a poner un segmento de la película de la vida de Jesús, antes conocida como el Evangelio de San Juan. Cuando las veamos, podemos estar imaginándonos después la crucifixión del Señor y el tiempo que estuvo en la tumba, porque los discípulos habían perdido toda esperanza al verlo crucificado, porque habían esperado en sus corazones que él pudiera restablecer el reino de David físico en Jerusalén, y sí va a ser restablecido, pero al tiempo de Dios. Aquí está el segmento. La vida de Jesús, anteriormente llamada el Evangelio de Juan. Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros: ¿Ya ven? Así no conseguiremos nada. ¡Miren! Todo el mundo se va tras él. Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y los dos fueron a contárselo a Jesús. El Señor había sido rechazado por las autoridades del templo y los ancianos y los eruditos de Israel, y por eso el Señor sabía, cuando lo buscaron los griegos, que fue como una señal para decir: ahora he sido rechazado por los míos y los gentiles van a recibir la luz del Evangelio. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. En verdad les digo que un grano de trigo queda solo un grano. Si no cae en tierra y muere, pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga.
y mi servidor estará conmigo donde yo estoy, y mi Padre honrará a cualquier que me sirva. Esta es la señal que vemos los griegos buscando. Mi alma se ha turbado, ¿y qué diré? ¿Acaso diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta razón vine. Para pasar por esta hora y diré: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: ya lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Esta voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La luz tendrán por poco tiempo más. Caminen mientras tengan la luz, para que las tinieblas no los sorprendan. El que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los líderes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: El que cree en mí, no cree solo en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve también al que me ha enviado. He venido al mundo como la luz, para que los que creen en mí no se queden en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Después que Jesús resucitó, Él se encuentra con los discípulos que van camino a Emaús. En el trayecto hay diferentes lugares con nombres que también yo veo que tienen significado. Herzl también se conoce como Har Hazicaron,
que significa monte del recuerdo, y hay varias placas y conmemoraciones a los caídos por la libertad del pueblo de Dios en la época moderna. Pero me parece significativo que en el camino de Jerusalén a Emaús está el monte del recuerdo. Nos recordamos del Señor al caminar este sendero. El lugar que encontramos en el camino se llama Mebaseret Sion, heraldo de Sion en hebreo, haciendo referencia a Isaías 49, donde un heraldo anuncia buenas nuevas del regreso de los cautivos a Sion. Este nombre que me recuerda el versículo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y el Señor humildemente camina con los suyos anunciándole el evangelio. Finalmente, el lugar llamado Choresh, que significa raíz. Sabemos que el Señor es la raíz de David, también es la raíz de Isaí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes. Su holganza será gloria. Aquí vemos algo maravilloso en este recorrido. Siempre me ha fascinado este relato y me emociona. Y sabemos que lo que el Señor les dijo en el camino fue abrir la puerta de las revelaciones en el Antiguo Testamento que hablan de Él. Todo el Antiguo Testamento es sobre Él. El camino entero fue el camino de la salvación, con el Señor mismo, diciéndole, cada palabra que salía de Él era un fuego que ardía en sus corazones. Y al terminar, se quedó con ellos como ellos quisieron que Él se quedara. Él iba a seguir su camino. Así es el Señor. Si no le invitamos, no entra. Y Él entró con ellos y los bendijo. Al partir el pan, bendijo. Y ellos supieron que es el Señor. ¡Qué alegría! La resurrección del Señor. Él compartiendo la palabra de vida. El pan que bajó del cielo. Y este es el relato que quiero poner aquí de la resurrección del Señor. En esta semana que he puesto varios videos sobre la pasión de Él, aquí está sobre su resurrección, que también tiene las partes de su entrada triunfal, del rechazo que tuvo por los sacerdotes y los jefes y los principales del pueblo, y cómo los gentiles le buscaban. Y ahora que el pueblo está de vuelta, Israel está en su tierra, va a venir ese reino que todos querían ver. Pronto ese reino del Señor Jesús que anhelaban ver los discípulos, los que le seguían, va a venir pronto. Y de eso estoy segura, porque la palabra de Dios no puede quebrantarse. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme.